Todavía recuerdo con claridad el frío olor a antiséptico en la habitación, el pitido constante del monitor y el pequeño peso cálido que descansaba sobre mi pecho. Mi hija nació hace menos de una hora. Todo mi cuerpo seguía temblando de cansancio, pero dentro de ese cansancio había una paz inusual. Por primera vez en meses, relajé los hombros. Miré el rostro rojo y arrugado de mi bebé y pensé, por fin se acabó, se acabó. Eso creía, hasta que oí gritos en el pasillo. Al principio solo se oían pasos y el rodar de las ruedas del carrito sobre el suelo. La voz de una mujer, apagada pero decidida. «Te equivocas. Le diste al niño equivocado. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo». Creí haber oído mal. Antes de que mi cerebro pudiera siquiera atar cabos, la voz resonó de nuevo, más cerca, desgarrando la fina pared que separaba mi habitación del mundo exterior. «Devuélveme a mi hijillo. Ella me robó a mi hijillo». La bebé que tenía en el pecho se estremeció y tembló un poco. Mi primer instinto fue abrazarla con más fuerza, casi aferrándome a su mantita. Un sudor frío me empapaba la espalda, a pesar del aire acondicionado a tope. Mi marido estaba de pie junto a la cama, se giró hacia la puerta y su rostro palideció al instante. Sin que nadie se lo pidiera, dio un paso adelante, bloqueando la puerta y la cama. El sonido de las zapatillas de correr, las voces urgentes de enfermeras, médicos y guardias de seguridad, pero todo quedó ahogado por aquel grito, a la vez presa del pánico y confiado, como si los demás fueran los locos. «Sé que está aquí. Se llevó a la niña. Me engañaron. Me lo prometieron». No podía ver su rostro, pero reconocía esa voz. La había escuchado cientos de veces por teléfono, en mensajes de voz en plena madrugada, tomando café mientras hablábamos de nuestro embarazo. Conozco esa voz. Se me encogió el corazón y luego se me cerró en un puño. Sentí como si alguien hubiera reabierto una vieja herida que creía haber cosido. De ninguna manera. ¿Es ella? La enfermera de turno en la habitación intentó tranquilizarme, con voz baja pero urgente. «Está bien, quédate quieta y abraza fuerte al bebé. Hay guardias afuera. If you have to prize it in the siding, etc». Pero mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. No sabía si el escalofrío que me recorría la espalda era por la pérdida de sangre posparto o por el miedo. «¿Qué es?», susurré. Mi marido no respondió de inmediato. Giró la cabeza para mirarme. Luego miró al bebé que se retorcía sobre mi pecho, como comprobando si ambos seguíamos allí, a salvo. Solo entonces se volvió hacia la pequeña ventana de la puerta de la habitación, echando un vistazo rápido a través del cristal esmerilado. Su voz continuó, ahora ahogada por las lágrimas. «Soy su madre. La llevé en mi vientre. Lo preparé todo para ella. No tiene derecho a tenerla así. Debes devolverme a mi hija. Los he perdonado, pero ya no puedes ocultarlo». Perdonar. La palabra me golpeó como un cuchillo familiar. La había oído antes, en correos electrónicos, en mensajes de texto, en palabras que eran mitad súplica, mitad acusación. Esta vez, resonó en el pasillo del hospital, delante de médicos, enfermeras, personal de seguridad y delante de mi hija. En mi cabeza, todo daba vueltas. Cada recuerdo, aparentemente inconexo, volvió de repente a la mente. Baby shower, lleno de colores pastel y globos. Su abrazo aquel día fue un poco demasiado fuerte. Su voz susurró en mi oído. «Ella será nuestra, ¿recuerdas?». Pensé que era una broma. Las palabras de mi marido en el coche. «No está embarazada. Hay que tener cuidado». Me la pasaba navegando por Instagram por la noche, encontrando fotos vagas, silencios incómodos, publicaciones de blog sobre un embarazo perdido. El móvil rosa colgaba sobre la cuna en mi habitación. Todo ello se mezcla en un fermentado revoltijo de miedo. Afuera, la voz del médico resonó, más clara y firme. «Señora, ninguno de los bebés que ve aquí es suyo. Hemos revisado los registros. Necesita calmarse». «¡Mientes!». «Ella me quitó a mi hijo. Estaba embarazada. Lo sentía todas las noches. Su marido prometió compensarme». Miré a mi marido, como necesitando confirmar que todo lo que ella decía era solo una ilusión. Él se aferró con fuerza a las barandillas de la cama, con las venas marcadas, pero su voz permaneció tranquila. «No mires afuera. Mírame. Tú y el bebé están aquí. Nadie puede llevarse a nadie». Pero eso no alivió el dolor en mi pecho.
solo me hizo darme cuenta de que esto no era el principio. La lucha por conservar a mi hijo, por mantener la paz, había comenzado mucho antes. Incluso antes de que mi hijo llorara, entró otra enfermera, apartando la cortina con suavidad pero con firmeza, impidiendo la vista de la puerta. Los ruidos de forcejeo en el pasillo se fueron apagando poco a poco. Alguien mencionó evaluación psiquiátrica. Mantener en observación. Tiene antecedentes. En la pequeña habitación solo se oía la débil respiración de mi hijo, los latidos erráticos de mi corazón y el silencio plomizo que me separaba del pasado. Ella realmente llegó hasta aquí. La chica fue la primera persona a la que llamé cuando la prueba mostró 2 líneas. El que lloró de alegría cuando le dije, estoy embarazada. Una vez prometió, las 2 niñas crecerán como hermanas, las criaremos juntas. Ahora estoy ahí fuera, gritando al mundo que mi hijo es suyo. No sabía qué sentir primero. Miedo, ira o lástima. Hay una parte de mí, muy pequeña pero clara, que susurra, si en aquel entonces hubiera prestado más atención, si no hubiera ignorado esas pequeñas señales de malestar, tal vez las 3, yo, mi hija y ella, no habríamos terminado así. Lo miré de nuevo. Tenía los ojitos cerrados, las pestañas húmedas y pegajosas. No sabía nada de la discusión que había afuera. Solo conocía mis brazos, los latidos de mi corazón, nuestro calor. Le susurré suavemente al oído a mi hijo, como si hablara conmigo misma. Eres mi hijo, y esta es la historia que tuve que vivir, solo para protegerte. Levanté la vista y me encontré con la mirada de mi marido. En ella había una mezcla de cansancio, recelo y una profunda tristeza que nunca antes había mostrado. Durante el último año, siempre había sido él quien decía, algo va mal. Ya no es solo una amiga. Muchas veces lo había dejado pasar, pensando que le daba demasiadas vueltas. Ahora nadie puede fingir que no lo ve. Los pasos en el pasillo comenzaron a desvanecerse. El hospital recuperó su ritmo habitual, como si la pequeña tormenta nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía, al igual que él, que la verdadera tormenta había comenzado mucho antes. Y para entender por qué una mujer pudo creer tanto como para correr al hospital a reclamar un niño que no era suyo, para entender por qué la dejé llegar tan lejos, tenemos que volver al principio. Volvamos a aquella tarde soleada. Una fiesta prenatal con globos de colores pastel, una tarta que decía, ya casi llego, y la dulce sonrisa de mi mejor amiga, quien, sin que yo lo supiera, ya había empezado a vivir mi embarazo en su mente. Si quieres entender cómo una mujer pudo plantarse en medio del pasillo de un hospital, gritando que su hijo era suyo, tienes que remontarte a mucho tiempo atrás, a cuando todo era tan hermoso que creía que nunca se rompería. Nos conocemos desde hace casi 10 años. Es el tipo de persona a la que llamas familia, aunque no sea tu pariente de sangre. Sabe cuál es tu café favorito. Recuerda tu primera ruptura amorosa. Es la primera en estar ahí cuando estás enfermo. Y la última en irse del hospital después de tu cirugía. La noche en que tuve en mis manos la prueba de embarazo de 2 líneas, la primera persona a la que llamé no fue a mi marido, sino a ella. Estaba llorando y riendo a la vez, caminando por la cocina, susurrando por teléfono. No debo estar imaginándolo. Las líneas son tan claras. El otro extremo de la línea permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se oyó un grito, cálido y entrecortado. Dios mío, por fin llegó. Vas a ser una madre maravillosa. Te prometo que seré la primera en estar ahí cuando des a luz. Will Dom. Ese día me sentí la persona más afortunada del mundo, con un hijo creciendo dentro de mí y una amiga a mi lado. Unas semanas después, una noche ya tarde, sonó el teléfono. Era ella otra vez, pero esta vez su voz temblaba más. Tengo noticias. Yo también estoy embarazada. Casi grité. ¿En serio? ¿En serio? Dios mío, nuestros hijos serán mejores amigos desde el vientre materno. Nos sentamos durante horas al teléfono, imaginando un futuro. 2 cochecitos caminando uno al lado del otro en el parque, 2 niños en el mismo jardín de infancia, tardes de verano con toda la familia cocinando junta, hablando 2 idiomas. Una imagen tan perfecta que nadie pensó que pudiera resquebrajarse. Pero para ser honesta, las primeras grietas ya estaban ahí antes. Simplemente no quería verlas. Desde muy pequeña, cada vez que hablaba de la maternidad, sus ojos tenían una mirada ligeramente distinta.
Una vez, estábamos las dos sentadas en el balcón tomando vino. Miró las luces a lo lejos y dijo medio en broma: si algún día no puedo tener hijos, me volveré loca. No sé cómo voy a vivir. Me reí, pensando que solo era una exageración emocional. Lo que no entendía era que, para ella, no era una broma. Era una confesión. Llegó el día del baby shower. El clima era templado y soleado. Estaba de 32 semanas, con el vientre pesado y las piernas un poco hinchadas, pero aún tenía fuerzas suficientes para mirarme al espejo y sonreír. No me veo tan mal. La fiesta era en su casa, una pequeña casa de 2 pisos que había comprado hacía aproximadamente un año. Cuando mi esposo llegó en coche, casi me ahogo de la emoción. Serpentinas de colores pastel, globos, pequeños bodys blancos colgando de cuerdas, un cartel escrito a mano: 2 barrigas, una fiesta. 2 barrigas, una fiesta. Abrió la puerta con una radiante sonrisa. Aquí está. Dios mío, mírate, tienes el típico brillo de una embarazada. Me atrajo hacia mí en un suave abrazo, con su vientre pegado al mío. Recuerdo que me reí. 2 bolas chocan. Well, saben why. Pero hubo algo extraño de lo que solo me di cuenta después. En ese momento, su vientre me tocó, suave y ligeramente suelto, no redondo y pesado como estaba acostumbrada. Esa fue la primera sensación extraña, e inmediatamente la aparté de mi mente, regañándome a mí misma. No le des tantas vueltas, tu amiga también está embarazada, no compares. Dentro de la casa, todo es perfecto hasta el último detalle. Pastel blanco con la frase «Ya casi llegamos», escrita con glaseado rosa, galletas con forma de botella de leche, vasos de zumo cuidadosamente dispuestos, flores frescas llenaban la habitación. Todos elogiaron su consideración. Todos comentaron: estas 2 futuras madres deben pasarlo mal, ¿verdad? Sonreí, me froté la espalda e inconscientemente hice una mueca de dolor por una leve contracción en el bajo vientre. Ella permanecía allí, con el vestido suelto, acariciándose suavemente el vientre, sonriendo y hablando, sin mostrar el menor cansancio. No le faltaba el aire, no se quejaba de dolor de espalda, ni hacía muecas por estar de pie demasiado tiempo. Una de sus primas corrió hacia ella, extendiendo los brazos emocionada para abrazarla. Venid aquí para que pueda darles un abrazo a las 2 mamás. Acepté el abrazo, aunque me sentí un poco incómoda por la fuerza del apretón. Pero cuando mi tía se giró para poner la mano sobre su estómago, vi a mi amiga detenerse y dar un paso atrás. Oye, hoy estoy un poco sensible. Si te toco, te dolerá. Hagámoslo en otro momento. Lo dijo riendo, tanto que todos pensaron que era una broma. Solo yo vi un destello de tensión en sus ojos. Una vez más, pensé para mis adentros. A algunas personas no les gusta que las toquen durante el embarazo. Eso es normal. Inventé cualquier excusa para explicar todo eso. Porque es mi mejor amiga. Porque no quiero creer nada más. Mi marido no sonreía tanto como los demás. Se mantenía un poco apartado, acercándose de vez en cuando a mí y preguntándome en voz baja: ¿estás bien? ¿Necesitas sentarte? Cuando le respondí: no, estoy bien, no se marchó. Miró a mi amiga, la misma mirada que le dirigía a un paciente en la clínica cuando algo no encajaba con su historia. Cuando la gente hablaba de médicos, hospitales y suplementos, noté que ella siempre hablaba en términos muy generales. Mi médico dijo: en mi clínica dijeron, sin nombre, sin dirección, sin detalles. Otro amigo preguntó: oye, envíame los datos de contacto de tu clínica. Si me quedo embarazada más adelante, probablemente iré allí para una revisión. Ella sonrió y le restó importancia. A ver si cambio de médico. Todavía no lo sé. Hey and 40C and Wild. Había algo extraño en la forma en que esquivó esas preguntas, pero la risa, la amabilidad, la meticulosa preparación de la fiesta, todo era como una capa de brillo labial que cubría todas las grietas. Me senté en el gran sillón que había preparado para embarazadas. Me trajo un vaso de zumo y me acomodó los cojines detrás de la espalda, como una verdadera amiga. ¿Dónde está tu marido?, preguntó, mirando hacia la puerta. Aquí está. Llevando cosas en el coche, respondí, medio en broma. Dijo que hoy me haría un carrito de verdad. Mi marido entró justo después, con una caja de regalo grande y una bolsa con artículos para el bebé. Sonrió cortésmente a todos, pero con ella, su sonrisa se endureció.
Ella se acercó y lo abrazó cálidamente como siempre. Gracias por darnos la oportunidad de convertirnos en madres casi al mismo tiempo. Ese dicho me pareció tan tierno al principio. Solo ahora, al recordarlo, me da escalofríos. Nos diste la oportunidad de ser madres, como si él tuviera la decisión en sus manos por los dos. Durante toda la fiesta, sorprendí a mi marido mirándola varias veces, no con admiración, sino observándola. Observaba su postura, sus movimientos, la forma en que se ponía la mano en el vientre, como si buscara algo que no estaba allí. Cuando abrió los regalos, cuando llegó mi turno, rompió a llorar al abrir la manta rosa que había tejido durante 3 meses. La abrazó contra su pecho y cerró los ojos. Gracias. Te juro que dormirá aquí todas las noches. Todos los demás pensaron que era un momento emotivo normal. Yo también. Solo mi marido, desde un rincón de la habitación, observaba la escena en silencio con una expresión que recordaba a la alarma. La fiesta estaba a punto de terminar. Todos se habían dispersado en pequeños grupos, riendo y sacándose fotos. De repente, mi marido se acercó a mí, se inclinó y me susurró con voz baja y firme: «Vuelvo en 15 minutos. Hablo en serio». Fruncí el ceño. «¿Qué? ¿No estás contento?» «Yo estoy bien». «Aquí pasa algo raro», respondió sin andarse con rodeos. «Lo explicaré a la vuelta». Estaba molesta. Estaba demasiado cansada, demasiado sensible, demasiado ansiosa como para creer que el día se suponía que iba a ser pura diversión. Me mordí el labio, intentando contener mi irritación. «No me arruines el día, ¿de acuerdo? Es nuestro baby shower». Pero a pesar de mi incomodidad, su mirada no cambió, seria, alerta, como si, ante un caso, supiera que las consecuencias serían nefastas si lo ignorara. Finalmente, sonreí, me levanté para despedirme de todos y la abracé. Esta vez, el abrazo fue más fuerte y prolongado. Se acercó a mi oído y susurró: «Recuerda, ustedes dos crecerán juntos, ¿de acuerdo? Pase lo que pase». En aquel momento, pensé que simplemente hablaba de las preocupaciones típicas de cualquier embarazada. No imaginaba que era una promesa que se hacía a sí misma. A toda costa, salimos hacia el coche bajo la luz del atardecer. Aún podía sentir en mi piel el dulzor del pastel, el aroma de las flores, la risa. No imaginaba que, en pocos minutos, dentro del coche con el motor en marcha, mi marido pronunciaría una frase que destrozaría mi mundo. «Ella no está embarazada». A partir de ese momento, comecei a repasar cada mensaje, cada foto, cada frase para darme cuenta de cuántas señales había pasado por alto, simplemente porque no me atrevía a creer que mi mejor amiga pudiera mentir sobre lo más sagrado. A partir de ese momento, mi investigación sobre su embarazo fantasma, sobre las lagunas en las redes sociales, sobre las extrañas fotos comenzó de verdad. El coche salió de su callejuela, y los globos de colores pastel se alejaron por el retrovisor. El silencio en el coche era denso, como si hubiera una tercera persona sentada detrás. Me agarré el estómago, me abroché el cinturón y traté de encontrar una historia para romper la extraña atmósfera. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi marido habló, con voz baja y recta como una línea. «Ella no está embarazada». Me reí instintivamente, como si acabara de contar un chiste malo. «¿De qué estás hablando? Si solo le estabas abrazando el estómago». No sonrió. Sus ojos se fijaron en la carretera que tenía delante. Sus manos se aferraron al volante. «Hablo en serio. A mi parecer, no tiene ningún signo de embarazo en el último trimestre. No hay cambios en su forma de caminar, ni hinchazón, ni venas visibles, ni dificultad para respirar». La examiné con mucho cuidado. Sentí una opresión en el pecho. Una parte de mí quería seguir escuchando, y otra parte quería taparme los oídos. «¿La odias tanto como para pensar en esto?», pregunté alzando la voz a la defensiva. «¿Sabes cuánto deseaba ella tener un hijo? La estás insultando a ella y me estás insultando a mí». Exhaló muy lentamente, como si se hubiera preparado para ese momento durante mucho tiempo. «No la odio, solo digo lo que veo. En el departamento de medicina interna, una vez vi un caso muy similar», y lo contó, con una calma escalofriante. Una mujer de unos 30 años ingresó en el hospital tras desmayarse. Insistió en que estaba embarazada de 36 semanas y pidió una ecografía fetal y el traslado a obstetricia. Pero todas las pruebas resultaron negativas. No había latido cardíaco ni vientre fetal.
Llevaba una prótesis de silicona, de esas que son difíciles de detectar a través de la ropa. Tuvo un embarazo de verdad, dijo mi marido. Pero lo perdió hace 2 años. No se lo contó a nadie, no fue a terapia. Cuando otra mujer se quedó embarazada, empezó a imitarla, a copiarlo todo. El horario, los síntomas, incluso el nombre del bebé. Sus palabras me helaron la sangre, pero mi lado obstinado aún luchó. Ese es mi paciente. Y este es tu amigo. Ha estado contigo desde el primer día. No puede ser lo mismo. No digo que se parezcan exactamente, respondió, sin apartar la vista de la carretera. Solo digo que he visto esa mirada de cuando alguien interpreta un papel y está tan seguro de sí mismo que se lo cree. Durante todo el camino a casa, me debatía entre 2 emociones. Por un lado, mi confianza ciega en mi amiga. Por otro, mi confianza en mi esposo, quien había salvado vidas en urgencias en innumerables ocasiones. Al final, hice lo más fácil. Me callé y reprimí mi miedo. Le das demasiadas vueltas, concluí, como para consolarme a mí misma. Quizás su cuerpo sea diferente. No todas las mujeres que se quedan embarazadas son iguales. Ya no discutía. Pero su silencio era como un punto final suspendido en el coche. Esa noche, mientras él dormía, yo estaba tumbada boca arriba, sujetándome el estómago. Mi hija me dio una patada suave, como para recordarme, «Mamá, algo va mal». Cogí el móvil. Quería revisar mis pensamientos, pero mi mano abrió automáticamente su Instagram. Su página personal siempre es preciosa. Tonos beige, blancos y rosas, esquinas impecables. Me desplazo hacia abajo. Foto del anuncio de embarazo. Ella está de perfil, con una mano en la cadera y la otra sobre el vientre. Pie de foto. Aquí crece el amor. Sin etiqueta de hospital, sin ecografía, sin prueba de embarazo, nada. Solo un ligero bulto bajo su vestido ajustado. Cuando lo vi por primera vez, salté de alegría. No presté atención a nada más. Bajé la página. Unas cuantas fotos de yoga prenatal, otras de batidos saludables para 2, algunas historias de personas que no podían dormir por las patadas del bebé. Todo encajaba con mi cronología. Cuando le dije que estaba de 14 semanas, me dijo que ella estaba de 15, pensé. Cuando me quejé de las náuseas matutinas, me dijo que se sentía igual. Cuando le conté que el bebé había pateado por primera vez, me dijo, «Ay, mi bebé hizo lo mismo». En aquel momento, me alegré porque pensé que habíamos tenido la misma experiencia. Ahora, al recordarlo, empiezo a sentirme inquieto. Bajé hasta hace más de medio año. De repente, la cronología se cortó. No había publicaciones nuevas en casi un mes. Antes de eso, había algunas fotos emocionantes. Ropa de maternidad, un libro sobre cómo prepararse para la maternidad, un par de zapatitos de bebé del tamaño de la palma de la mano. Tras ese lapso, reapareció, pero diferente. Se acabaron los primeros planos de cuerpo entero, solo planos desde la cintura hacia abajo o desde el pecho hacia arriba, siempre el mismo vestido cruzado, el mismo rincón de la habitación, el mismo espejo. La barriga no crece tanto como la mía, solo un poquito, muy fácil de disimular. El título se está volviendo cada vez más vago. Crecer. No todo es visible a simple vista. Guarda esta maravilla para ti un poco más de tiempo. It's comments Bolai-Nazan. No había semanas específicas de embarazo, ni visitas al médico, ni una palabra sobre inyecciones, análisis, niveles de azúcar en sangre, las cosas que conforman la mayor parte de la vida de una mujer embarazada. De repente lo recordé. Le había preguntado sobre los movimientos fetales. Ella sonrió con ironía. Mi hija probablemente es tranquila y no tan traviesa como la tuya. En aquel entonces, simplemente pensaba que cada persona era diferente. Ahora ya no estoy tan seguro. Salí de Instagram y volví a abrir nuestro historial de chat. Cada vez que le enviaba un mensaje de texto diciendo, «Tengo una revisión médica mañana», ella respondía inmediatamente, «Yo tuve una revisión ayer, vivimos muy cerca». Le conté sobre el olor que me provocaba náuseas, sobre las vitaminas que el médico me había recetado, sobre dormir del lado izquierdo para que el bebé no se aplastara. Ella siempre respondía, como un espejo, «Yo también». Mi médico dijo exactamente lo mismo. Parece que a mi hija le gusta más el lado izquierdo, pero en todas esas respuestas nunca aparecía el nombre del médico, el nombre del hospital,
ni la cita de seguimiento específica. En cuanto a mí, le conté todo. El nombre del centro médico, el nombre de la matrona, el horario e incluso dónde escondía mi familia la llave de repuesto por si necesitábamos que algún familiar viniera a ayudarnos. De repente, el teléfono que tenía en la mano se volvió pesado. Encendí el ordenador y volví a su antiguo blog personal, ese que apenas se había actualizado en años. Tras varios intentos fallidos de adivinar la contraseña de las entradas bloqueadas, solo me quedaron unas pocas. Una de ellas tenía un título muy corto. Mientras exista en la mente de otra persona, nunca habrá existido. Hago clic en. Las palabras que aparecieron eran más frías que cualquier imagen. Mi cuerpo rompió su promesa incluso antes de que me convirtiera en madre. Sin álbum de ecografías, sin latido fetal impreso en papel. Nadie lo tuvo jamás en sus manos. Nadie lo supo jamás. Si digo, perdí un bebé, me preguntan, ¿de cuántas semanas? Y si esa cifra no les parece suficientemente grande, mi dolor será considerado insignificante. Ese artículo se publicó casi un año antes de que la llamara para decirle que estaba embarazada. Me quedé inmóvil, con una mano sobre el estómago y la otra cubriendo mi boca. Por primera vez lo comprendí. Cuando le mostré la prueba de las 2 líneas, no solo estaba contenta, estaba parada sobre las ruinas de un sueño muerto. Y en vez de enterrarlo, eligió otro camino. Revivir ese sueño con mi embarazo. Unos días después, tras convencerme de que estaba dándole demasiadas vueltas, volví a abrir su Instagram. La nueva historia apareció primero. Una cuna blanca, con un teléfono móvil rosa con forma de nube colgando de ella, cuyo enlace le había enviado junto con la frase: «Es tan bonito que iba a añadirlo a mi lista de deseos». Hago zoom en la foto. El ritmo cardíaco disminuye con cada latido. La pared detrás de la cuna era de un color crema muy pálido, igual que mi habitación de invitados. La ventanita a la derecha tenía un marco de madera pintado de blanco y un pomo redondo plateado. Y en el borde izquierdo del marco, un trozo de nuestra foto de boda, el mismo marco que tenía en la estantería. Se me cayó el teléfono y me levanté de la silla. El corazón me latía tan fuerte que el bebé en mi vientre reaccionó y dio una patada dolorosa. ¿Cuándo estuvo ella en mi casa? Mientras yo dormía la siesta, mientras estaba en una revisión médica, cuando se había parado ella en la habitación que pensaba acondicionar como cuarto del bebé, había probado la cuna imaginaria, había colgado el teléfono móvil imaginario y luego había sacado una foto y la había publicado como si fuera su habitación. Al día siguiente, llegó un paquete a mi puerta. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito con la misma tipografía gruesa que había usado en las tarjetas. Entré en casa y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una mantita rosa bebé. Era el mismo modelo que había guardado en mi lista de la compra hacía unas semanas, pero que luego había borrado porque me parecía un poco cara. Sin recibo, sin nota, solo la manta, tan suave que daba miedo. En mi cabeza resonaba una sola frase: «Te lo juro, ella duerme aquí todas las noches», dijo en la fiesta de bienvenida del bebé mientras sostenía la manta que yo había tejido. Me di cuenta de que ella había reunido cada pequeño detalle de mi embarazo, desde las vitaminas hasta el celular y la manta, y lo había guardado en una caja invisible que solo ella podía ver. En esa caja, ella no era una extraña, era la madre. Por primera vez, mi miedo ya no era vago. Tenía forma, color, el olor a antiséptico del hospital y su perfume. Esa noche, me senté frente a mi marido, con todas las pestañas abiertas en mi portátil delante de él. Instagram, blog, mensajes, historias de la habitación, la manta rosa. Mi voz se quebró. Creo que perdió al bebé. Y desde el momento en que quedé embarazada, ella continuó ese embarazo con mi vida. No pareció sorprendido. Simplemente miró cada cosa, asintió muy lentamente y luego dijo: «Llevo mucho tiempo temiendo esto, pero sabía que si lo decía demasiado pronto, no me creerías. Ahora lo ves». Me cubrí el rostro con las manos y lloré por primera vez, no por el cansancio del embarazo, sino por la sensación de invasión. No solo la casa o los muebles, el derecho a ser madre, la historia del hijo que tanto había esperado. «¿Por qué a mí?», murmuré. «¿Por qué no fue a terapia, afrontó su pérdida, y en vez de eso prefirió aferrarse a mi hijo?» No respondió de inmediato. Al cabo de un rato, simplemente dijo: «Porque eres en quien más confía».
El único que cree que nunca dudará. Y por eso eres el más peligroso. Esa noche, mientras yacía de lado, sosteniendo mi vientre y escuchando las suaves pataditas de mi bebé bajo mi palma, supe una cosa. A partir de ese momento, cada decisión que tomara no se trataría solo de mantener o no una amistad. Se trataría de proteger a mi bebé de alguien que había sobrepasado los límites y, sin saberlo, lo que acababa de descubrir era solo la punta del iceberg. La parte oculta, las llamadas, las cartas, la preocupación convertida en obsesión nos esperaba más adelante. Es entonces cuando nos enfrentaremos a la pregunta: ¿seguir sufriendo en silencio o desaparecer de su vista antes de que sea demasiado tarde? Desde la noche en que abrí todas las pestañas de la pantalla para que mi marido las viera, no había vuelta atrás entre nosotros y ella. Pero la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Al principio, pensé que con mantener la distancia sería suficiente. Dejé de escribirle, le respondía brevemente, y ponía excusas como que estaba cansado, ocupado o que me dolía la espalda. Pensé que lo entendería, o al menos que se distanciaría un poco. Pero a la persona que acaba de perder su imaginario embarazo, no es fácil dejarla ir. Los mensajes empezaron a llegar puntualmente. Anoche soñé con nuestra bebé. Tenía el pelo rizado como tú. In the Mersey. ¿Ya desayunaste? Recuerda que no debes dejar que te baje el azúcar en la sangre. El bebé estará cansado. Mañana iré a tu casa y te prepararé algo de comida española, para variar. Sé que el final del embarazo puede ser solitario. Cada línea está envuelta con un cuidado tan perfecto que resulta empalagoso. No hubo amenazas, ni una sola palabra que sonara a ataque. Solo: me preocupas, sé cómo te sientes, no me rechaces. La primera vez no respondí. Solo leí. 5 minutos después, llegó el siguiente mensaje. ¿Estás enfadado conmigo? ¿Hice algo mal? Dímelo. No te calles. Lo que más temo es ser abandonado. Me senté en el sofá, sujetándome el estómago, releyendo cada palabra una y otra vez. Una parte de mí sentía lástima por ella. Sabía que había perdido un hijo en silencio. La otra parte sentía escalofríos. Soñé con nuestro bebé. ¿Quiénes somos? Esa noche, mi marido dijo muy claramente: tienes que dejar de responder. Cada vez que respondes, incluso de forma educada, le estás dando a entender que esta conversación aún puede continuar. Lo miré, con la voz entrecortada. ¿Pero qué pasa si ella? ¿Qué pasa si de verdad está sufriendo? Si la dejamos sola, ¿no sería demasiado cruel? Guardó silencio durante un largo rato y luego dijo: el sufrimiento no justifica que se robe la vida de otra persona para llenar el vacío. Tienes derecho a protegerte y a proteger a tu hijo. End quote. Siempre hemos sido la típica pareja que intenta comprender. Por primera vez en nuestro matrimonio, me pidió que hiciera lo contrario, que dejara de intentar comprender, que dejara de poner excusas, que simplemente cerrara la puerta. Una semana después, apareció en mi puerta. Estaba a punto de almorzar cuando sonó el timbre. Se me heló la sangre. Miré por la mirilla. Allí estaba ella, con una lonchera, una bolsa de papel con el logo de una tienda de ropa infantil, una sonrisa forzada, algo segura de sí misma. Oí la voz de mi marido detrás de mí. No abrir. Pero no soy de las que le cierran la puerta a alguien que antes era de la familia. La dejo entreabierta, dejando la cadena ahí, como un hilo fino. «¡Ay, Dios mío, mírate!», exclamó. «He traído lasaña. Recuerdo que dijiste que al final del embarazo solo querías comida a la parrilla». Levantó la caja de comida, y su mirada se deslizó rápidamente hacia mi vientre, como si lo revisara. Mi vientre pesaba ahora, la piel tensa, cada movimiento una respuesta del bebé. Su vientre era un círculo suave bajo su falda suelta, no del todo ausente, pero carecía de la gravedad a la que estaba acostumbrada. Respiré hondo. «Gracias, pero hoy no tengo mucha hambre. El médico me dijo que tengo reflujo y que debería comer menos». Frunció el ceño, intentando escabullirse, pero la cadena la retuvo. Ese pequeño detalle me hizo sentir un poco más seguro. «Déjame entrar un momento. Hace tiempo que no hablamos. Ya terminé de preparar su habitación. Quiero enseñártela». El silencio se cerraba entre nosotros. Podía oír los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. «¿Cómo se llama su médico?».
Pregunté tan repentinamente que me sorprendió. ¿Dónde fue su última ecografía? ¿Puede mostrarme la imagen? Se quedó atónita. Por un instante, su fachada se desvaneció, dejando al descubierto una mirada vacía y presa del pánico. Luego se echó a reír, como si yo acabara de contar un chiste. Dios mío, ¿ahora estás revisando papeles? Pensaba que éramos más cercanos que eso. Respóndeme, repetí con voz ronca. Nombre del médico, hospital, una foto cualquiera. Dijiste que eres 10 días mayor que yo, así que, ¿dónde está tu agenda de citas? Guardó silencio. Apretó con fuerza la mano que sostenía el pequeño bolso, arrugándola. En un instante, lo comprendí claramente. No tenía respuesta. No porque lo hubiera olvidado, sino porque no había nada que recordar. Sus ojos cambiaron de color y se le humedecieron. ¿De verdad crees que te mentiría sobre esto? ¿Después de todo lo que compartimos? ¿Después de todas las veces que estuve a tu lado en el hospital cuando pensabas que habías perdido a tu bebé? ¿Crees que te mentiría sobre eso? Sentí un nudo en la garganta. Ella no negaba el embarazo, negaba mis sospechas. Vete a casa, resonó la voz de mi marido a mis espaldas con firmeza. No puedes volver aquí. Mi mujer está muy embarazada y la estás asustando. Ella se volvió hacia él, con los ojos ardiendo de forma extraña. Fuiste tú quien la asustó. Me lo contaste todo. Dijiste que no la dejarías sola en esto. ¿Lo olvidaste? Me volví hacia mi marido. ¿De qué está hablando? No respondió. Solo negó con la cabeza. Sabía, racionalmente, que ella estaba tergiversando la verdad, tomando fragmentos de información para que encajaran en su propia historia. Pero oír a otra persona decir que su marido se lo había prometido, allí mismo en la puerta, con el bebé moviéndose en su vientre, fue como un jarro de agua fría. Finalmente, dejó la lonchera en los escalones, dio un paso atrás y su voz se volvió repentinamente fría. De acuerdo. Si quieres estar solo, no me culpes si no hay nadie cuando lo necesites. Se dio la vuelta. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera, exhausto de pies a cabeza. En ese instante lo supe. Nuestra amistad se había roto. Pero antes de que pudiera llorar, sucedió algo más. Al día siguiente, mi madre me llamó. ¿Estás bien?, preguntó, presa del pánico. ¿Estás deprimida? ¿Dijiste que no quieres volver a quedar embarazada? Me puse rígido. ¿Y yo qué? ¿Quién te ha dicho eso? La madre respiró hondo, como intentando calmarse. Ella, tu mejor amiga, me llamó y me dijo que no le contestaste, que tenía miedo de que hicieras alguna tontería. Dijo que últimamente has estado diciendo muchas cosas negativas, que tenía miedo de que te derrumbaras. Así que me llamó. It is a validate with process of validate with one meneshav with process of validate. Percibí en su voz una mezcla de preocupación genuina y un dejo de reproche, como si estuviera siendo desagradecida con alguien que se preocupa por mí. Me senté en la silla, con las manos apretadas en puños hasta que se pusieron blancas. No estoy deprimida. Solo necesito espacio. No está bien, mamá. No está embarazado. Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Entonces mamá suspiró. Estás a punto de dar a luz. No te preocupes por tonterías, no es bueno para el bebé. Tómalo con calma. No te pongas tan nerviosa. Diversos. El hecho de que una mujer fingiera un embarazo, utilizara mi embarazo como escenario, irrumpiera en mi casa, llamara a mi madre para decirle que yo no estaba bien, fue calificado como un asunto trivial. De repente comprendí algo cruel. A veces, quienes están fuera de la situación, incluso la familia, no ven el panorama completo. Solo ven fragmentos. Una hija embarazada, una amiga que llama preocupada, y su instinto es creerle a quien no está furioso. Poco después de esa llamada, mamá recibió un paquete, un conjunto blanco de bebé, con una pequeña tarjeta. Se verá preciosa con esto. Espero conocerla, alguien que los quiere a ambos. Mamá me hizo una foto y me la envió. ¿Lo enviaste tú? Es precioso. Miré el mensaje, miré la ropa, y supe exactamente quién lo había enviado. No fui yo. Esa noche, mi madre llegó a casa. No me culpó, simplemente me abrazó y me preguntó, «Cuéntamelo desde el principio». Todo. Se lo conté. Lo de las fotos de mi barriga recortada, lo del blog sobre el embarazo perdido, lo del móvil robado en mi casa, lo de la manta rosa anónima, lo de los ojos vacíos en la puerta.
Mamá guardó silencio, no me interrumpió, ya no me dijo que era demasiado sensible. Cuando terminé, simplemente preguntó, ¿y qué va a hacer? Puse la mano sobre mi vientre, sintiendo una suave patada, como la única respuesta que me quedaba en la vida. Me iré, no para siempre, solo el tiempo suficiente para que esté fuera de mi alcance. Desde la decisión hasta la acción, solo nos llevó 2 días. 2 días que aún recuerdo vívidamente. Cancelamos todas las citas en el centro de partos original, enviamos un correo electrónico para transferir los archivos y dijimos que nos mudábamos de la zona. Reiniciamos nuestros teléfonos, borramos nuestras cuentas de redes sociales y guardamos la evidencia mínima en un disco duro externo, que mantuvimos a salvo. Mi esposo retiró la mayor parte de sus ahorros, los dividió en pequeñas cantidades y las metió en sobres. Lo vi usar las tijeras para cortar las tarjetas de crédito por la mitad, una a una. Cada grieta no era solo plástico rompiéndose, eran nuestras vidas destrozadas. El trabajo, los amigos, el café de la mañana, las citas de fin de semana, todo truncado temporalmente, solo porque alguien decidió vivir su vida a través de la mía. Un pariente de confianza alquiló una casita en el campo, detrás de una granja. No tenía placa ni buzón. Usábamos un coche de alquiler con matrícula distinta. El único teléfono que teníamos era uno viejo con tarjeta SIM de prepago, que solo encendíamos cuando era necesario. La mañana que nos fuimos, aún estaba oscuro. Me quedé de pie en la puerta, mirando mi casa por última vez. Las paredes, los marcos de fotos, el sofá, la cocina, el lugar que yo había pensado que sería el corazón de nuestra familia, ahora parecía la escena de un crimen que teníamos que dejar atrás. No porque fuéramos culpables, sino porque comprendimos que allí ya no era seguro. De camino al escondite, mi marido me tomó de la mano y me dijo algo que recordaré durante el resto de mi vida. Sé que sientes que estás huyendo, pero para mí, esto no es huir. Esto es avanzar en la línea del frente para que ella pueda nacer en un lugar sin su sombra. Is live with comment. La nueva casa era una pequeña pensión detrás de una granja. El olor a hierba mojada, el viento frío, el cacareo de las gallinas al mediodía, nada de tráfico. Para muchos era un lugar de veraneo. Para mí era un refugio antibombas. Durante el día intentábamos vivir con normalidad, cocinar, doblar la ropa del bebé, revisar nuestra bolsa de parto en el nuevo hospital. Uno pequeño, a unas pocas localidades de distancia, desconocido para ninguno de mis antiguos amigos. Por la noche, recorrí la casa, revisé la puerta, miré a través de las cortinas. No había nadie. Pero el miedo no desapareció. Simplemente cambió de forma. De la sombra de una persona fuera de la puerta a mi propia sombra en la pared. Pasó una semana, luego 2. Empezaba a creer que la distancia era suficiente para que se rindiera. Entonces, un primo que nos había ayudado a alquilar un coche, nos reenvió un mensaje a la tarjeta SIM desechada. Oye, una mujer preguntó por ti. Dijo que era una amiga cercana y que hacía tiempo que no sabía nada de mí y que estaba un poco preocupada. No dije nada, solo que no estaba segura. Pero deberías saberlo. Un antiguo compañero de trabajo del marido también envió un correo electrónico. Una mujer vino al antiguo hospital a buscarte. Dijo que era muy cercana. Preguntó a dónde te habías mudado y dónde trabajabas ahora. No la conoces, ¿verdad? No respondimos. Pero ambos sabíamos quién era, aunque ninguno de los dos se atrevió a decir su nombre. El momento culminante fue una llamada de la clínica donde había consultado antes de decidir dar a luz en el centro. El teléfono sonó mientras cenábamos. Mi marido lo puso en altavoz. La voz de una mujer mayor, educada pero claramente tensa. Hola. Llamé porque hoy vino una chica que dijo ser la hermana de la paciente y pidió ver su historial clínico. Nos dio el nombre correcto, la fecha de nacimiento correcta y nos contó casi exactamente lo mismo que la paciente. Pero cuando le pedimos identificación, no tenía ninguna. Fue bastante insistente. Se me cayó el alma a los pies. ¿Le diste algo?, preguntó mi marido, con voz repentinamente fría. No, claro que no. Nos negamos y empezó a llorar, diciendo que si no la ayudábamos, algo malo le pasaría a su hermana. Al final, tuvimos que llamar a seguridad. Solo llamo para avisarte. Alguien está intentando averiguar dónde estás controlando el embarazo. Tras esa llamada, dejé de pensar que quizás estaba exagerando. Todo se volvió brutalmente claro. La distancia,
el silencio, el bloqueo. No la detuvieron. Al contrario, la desesperaron aún más. Esa misma noche, apareció un nuevo correo electrónico en la bandeja de entrada de un antiguo buzón que creía abandonado, sin remitente, solo una dirección desconocida. Pero el asunto bastó para helarme la sangre. Te perdono. El cuerpo del correo electrónico está vacío. No hay otras palabras. ¿Perdonar? ¿Por qué? ¿Perdonar? ¿Porque no le permitiría seguir con su vida a costa de la vida de mi hija? Mi marido me miró y dijo en voz baja: no respondas. No lo reenvíes. Simplemente guárdalo. Es la prueba de una cosa. En su mente, tú eres el culpable. It is I am well. Esa noche, mientras yacía en mi extraña cama, escuchando el sonido de los insectos en el jardín, un pensamiento frío cruzó mi mente. Si una persona cree que es una víctima, que le han robado a su hijo, que la han traicionado, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar para corregir la historia? Puse la mano sobre mi vientre, donde mi hija estaba a punto de nacer. Por primera vez en mi vida, acepté por completo que no podía salvarla. Lo único que podía hacer era salvar a mi hija, y yo no sabía que justo cuando pensábamos que nos habíamos escondido lo suficientemente bien, ella decidió dar otro paso, un paso que cruzaba la frontera entre la fantasía y la realidad. Una mañana, unos días después, sonó el teléfono desechable. No era ella al otro lado de la línea, era un hospital, a cientos de kilómetros de distancia, y lo que la mujer al otro lado de la línea relató fue la misma pesadilla que meses después aún podía oír resonando en sus gritos en el pasillo. Ese es mi hijo. Pero esa es una historia para otro momento. El teléfono barato que compramos en la gasolinera casi nunca sonaba. Estaba guardado en un cajón, apagado la mayor parte del tiempo, y solo lo encendíamos para llamar al médico o hacer una llamada rápida al familiar que nos ayudó a encontrar alojamiento. Ese día, sonó en medio del desayuno. El fuerte ruido en la pequeña cocina del escondite me sobresaltó, haciéndome soltar la cuchara. Mi esposo me miró un instante, luego se levantó, encendió el teléfono y activó el altavoz. «Hola». «Hola, llamo del hospital», dijo una voz femenina, educada pero de algún modo tensa. «¿Puedo hablar con...?» Y entonces leyó mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, sin un solo error. Sentí que la sangre se me helaba. «Sí, soy su marido», respondió. «¿Qué ocurre?» La mujer respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Llamo para informar sobre un incidente ocurrido esta mañana. Una mujer llegó a nuestro hospital diciendo que era la madre de un recién nacido que había sido dado de alta por error. Dio el nombre de su esposa, la fecha de nacimiento y algunos detalles que coincidían con los registros de embarazo que tenemos. Sentí que mis manos se aferraban al borde de la mesa, los registros del embarazo, lo que significaba que había llegado al nuevo hospital, ese que creíamos que era nuestro último secreto. «¿Qué dijo ella?», preguntó mi esposo, con voz aún profesional, pero yo oí un leve gruñido. Insistió en que había nacido una niña antes de tiempo, que la familia la había robado, que su esposa era quien la tenía. La persona al otro lado de la línea tragó saliva. Exigió ver a todos los bebés. Nos pidió que lo verificáramos con pruebas de ADN. Contó una historia muy detallada. Amar Minority. Me di la vuelta, pero aún podía imaginar la escena. La niña que había estado sentada en mi sofá, riéndose de las citas para jugar, ahora de pie en medio del vestíbulo del hospital, con los ojos inyectados en sangre, gritando que mi hija era suya. «¿Cómo gestionáis vosotros esto?». Mi marido apretó el teléfono con fuerza. Al principio, consultamos el sistema. No había ningún bebé a su nombre, ni historial prenatal, ni hospitalizaciones previas. Presentó un documento de identidad, pero el número no existía en la base de datos. Cuando se lo explicamos, se puso muy nerviosa y empezó a gritar que estábamos compinchados con ustedes dos. Cada palabra, gritos y agitación parecía perforarme los tímpanos. «Finalmente», continuó la mujer, «como no tenía documentos válidos, no era familiar de ningún paciente y mostraba signos de grave trastorno emocional, nos vimos obligados a llamar a seguridad y a un psiquiatra. Fue detenida para una evaluación psiquiátrica urgente. Mínimo 72 horas. Durante unos segundos, la cocina quedó en completo silencio. No podía oír los pájaros de fuera, no podía oír el frigorífico,
solo las suaves pataditas de mi hija en mi vientre. Un cruel recordatorio. El bebé aún no había nacido. Pero ya había gente esperando fuera de la puerta del hospital, exigiendo reclamarlo. Una parte de mí quería preguntar, ¿resultó herida? ¿Lloró mucho? Otra parte gritaba, ¿y yo qué? ¿Y nosotros qué? ¿Quién nos protege de la historia que se cuenta en su cabeza? Mi esposo agradeció al hospital y reiteró que bajo ninguna circunstancia debíamos dar información a nadie que dijera ser familiar sin la contraseña que habíamos registrado. Tras colgar, se quedó inmóvil durante un largo rato, con la mano aún aferrada al pequeño teléfono. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Me reí. Mi risa sonó como si tuviera espinas. ¿Bien? La que solía ser mi mejor amiga acaba de entrar en un hospital, me registró como madre e intentó sacar a un niño. ¿Crees que estoy bien? Guardó silencio. En sus ojos vi no solo ira, sino también una tristeza desgarradora. He conocido gente así, dijo en voz baja. En su mente, realmente creen que son víctimas. Creen que están reparando una terrible injusticia en el mundo. ¿Eso significa que para ella, yo soy quien le robó a su hijo?, dije con la voz entrecortada. ¿La persona a la que hay que perdonar? No lo negó. Y ese silencio fue la respuesta. Las noticias del hospital fueron en realidad una especie de gracia retorcida. Durante al menos unos días, ya no podía ir a ningún sitio libremente, ya no podía llamar a las puertas de ningún otro hospital, ya no podía aparecer de repente en nuestra casa. Pero también fue una advertencia. Habíamos llegado a un límite. Basta de obsesiones online. Basta de cartas. Basta de regalos escondidos. Era la primera vez que la historia que tenía en la cabeza chocaba con la realidad. Ya no podemos seguir escondiéndonos, dijo mi esposo esa noche. Tenemos que crear de forma proactiva un círculo protector sólido alrededor de ti y del bebé. Yo pregunté, ¿y ella? ¿Vamos a dejarla así en el hospital? Me miró durante un largo rato. No somos sus médicos, no somos su familia. Hemos intentado ser amigos, hemos intentado comprenderla, hemos intentado ser amables. Ahora, lo único que podemos hacer bien es no permitir que los arrastre a ustedes y al bebé a otra espiral descendente. Por una vez, no discutí, no porque dejara de quererla, sino porque me di cuenta. Si sigo aferrándome al dolor ajeno, ya no tendré brazos para abrazar a mi propia hija. Regresamos a la ciudad, pero no a nuestra antigua casa, un pequeño apartamento alquilado temporalmente, solo a nombre del marido, sin redes sociales, sin nueva dirección registrada en ningún servicio. El hospital, un lugar distinto, elegido porque cumplía una condición muy específica, sin nombre en el sistema público, sin información para quien llame, sin visitas, sin contraseña. Al completar los formularios de admisión antes de la fecha límite, mi esposo miró fijamente a los ojos de la enfermera. Tenemos una situación familiar. Complicada. Si alguien entra diciendo ser un amigo cercano, hermana, o incluso da el nombre y la fecha de nacimiento de mi esposa, recuerden, si no pueden decirles la contraseña, son unos desconocidos. La enfermera lo miró un instante, asintió y no hizo más preguntas. Hay historias que no necesitan ser contadas completas para saber que son malas. Entré en trabajo de parto una tarde gris. No hubo ninguna señal de alerta, solo la sensación de contracciones, más regulares y profundas que antes. Me aferré al borde de la mesa de la cocina, pensando, ha llegado el momento. De camino al hospital, pensé que me entraría el pánico, miedo de verla en algún sitio, miedo de que un coche desconocido me siguiera, miedo de oír una voz familiar resonando en el aparcamiento. Pero, curiosamente, estaba más tranquila de lo que jamás había fingido. Quizá porque, por primera vez, no intentaba cargar con el dolor de los demás. Solo estaba haciendo una cosa, dar a luz. En la sala de partos, todo era como en el libro. Contracciones, sudor, respiración dificultosa, una columna que parecía partirse en dos. Pero bajo todo eso, reinaba un profundo silencio. No afuera estaban los médicos, las enfermeras, las máquinas, sino dentro de mí. Cada vez que se abría la puerta, el corazón me daba un vuelco. Un instinto que me acompañaba desde hacía meses no había desaparecido de la noche a la mañana. Pero cada vez que entraba alguien del equipo de guardia, no veía ningún rostro del pasado, ni ojos atormentados, ni las palabras
Ese es mi hijo. 11 horas después, nació mi hija. Su llanto resonó, desgarrándome el cuerpo desde el pecho hasta los pies. La pusieron sobre mi pecho, húmeda y caliente, temblando, pero tan real. No era un pensamiento, no era un sueño que alguien hubiera usurpado. Era la vida misma, mirándome fijamente como preguntándome, «Mamá, ¿ya estás aquí?» Durante los primeros minutos no lloré. Solo me quedé mirando. A la boquita, a los deditos que se clavaban en mi piel. Por primera vez en un año, sentí que la historia no me la arrancaban. Se estaba escribiendo donde debía, entre mi hijo, yo y el hombre que estaba a mi lado, con los ojos rojos pero aún sonriendo. «Lo logramos», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «Nadie puede tocarla, ni en la realidad, ni en los archivos, ni en sus historias». Nos quedamos en el hospital 2 noches, sin visitas, sin flores, sin globos, solo pañales, leche, el llanto nocturno y los pasos de las enfermeras. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, seguía sobresaltándome por reflejo. Pero el miedo ya no me atenazaba la garganta. Era solo una sombra, y cada llanto del bebé parecía devolverme al presente. El lunes por la mañana, encendí el correo electrónico por primera vez en una cuenta antigua. Entre la avalancha de notificaciones irrelevantes, un mensaje destacó por su breve asunto. Sobre el caso que usted preguntó, era el hospital donde había armado un escándalo la última vez. El contenido eran solo unas líneas, pero bastaron para cerrar el capítulo. La paciente que detuvimos la última vez ha sido trasladada a un programa de tratamiento psiquiátrico de larga duración. Su alta estará sujeta a la aprobación judicial y a la evaluación de especialistas. Hasta la fecha, no se han realizado más intentos de contactarle directamente. Le di el teléfono a mi marido. Lo leyó, asintió y borró el correo electrónico sin guardarlo. «¿No quieres quedártelo?», pregunté. No, dijo, negando levemente con la cabeza. «Quiero que empecemos a guardar otras cosas. Fotos de nuestro bebé, risas, cosas que nos pertenecen». Miré a mi hija, dormida en la cuna junto a la cama del hospital, con la manita aún aferrada a la esquina de la manta. Una parte de mí seguía sufriendo. Sufría por la mujer que una vez fue mi amiga, ahora en algún centro, creyendo en una hija que nunca existió en su vientre. Pero la otra parte, por fin se permitió respirar. Te elegí a ti. Yo elegí a mi familia. Decidí alejarme de la historia que alguien me impuso. Pensé que todo terminaría aquí. Ella en el hospital, nosotros llevando a nuestro bebé a nuestra nueva casa, cerrando la puerta al pasado. Pero las cicatrices no desaparecen solo por cruzar una puerta. Las cartas anónimas, las notas en las ventanas del coche, los regalos sugerentes, las veces que desapareció y reapareció en el sistema hospitalario, todo eso aún estaba por venir. Es entonces cuando tenemos que aprender a seguir adelante, no solo después de una sola experiencia traumática, sino después de un largo periodo de estar atormentados por el amor retorcido de otra persona. Y esa es la historia de la parte final. Las consecuencias, las cartas y cómo aprendimos que no todo el dolor nos corresponde soportarlo. Antes pensaba que, mientras permaneciera en un hospital psiquiátrico, la historia terminaría como cuando se cierra una puerta. Estaba equivocado. La primera sensación tras dar a luz, después del correo electrónico del hospital, no es de alegría, es de vacío, como cuando sales de una habitación llena de humo. Ya no puedes respirar, pero el olor a quemaduras aún persiste en tu piel, en tu cabello, en tu ropa. Nos llevamos a nuestro bebé de vuelta a nuestro pequeño apartamento y vivimos con la mayor normalidad posible, cambiando pañales, preparando leche, trasnochando. Muchas veces me dije a mí misma, soy una madre normal, con un hijo normal, en una ciudad normal. Pero entonces, una tarde, cuando tenía casi 6 semanas, el cartero dejó un sobre en el buzón sin sello ni nombre. Solo estaban escritos, con una caligrafía familiar y pulcra, mi marido y yo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Mi marido lo cogió y lo abrió delante de mí. Dentro había una hoja de papel A4, mecanografiada y sin firmar. Solo había una frase, en el centro de la página. Recuerdo que nuestra versión nunca se rompió, sin amenazas, sin exigencias, sin quejas, solo una declaración de pesar y el derecho a usar la palabra nosotros como si el presente nunca hubiera existido. No lloré.
No grité. Simplemente me sentí cansada, un cansancio que se me metió hasta los huesos. ¿Cómo sabe ella la nueva dirección?, susurré. Mi marido dobló el papel con mucho cuidado, como si estuviera manipulando pruebas. De alguna manera, quizás a través de un viejo amigo, datos de registro filtrados o simplemente por pura suerte. No se trata de cómo, sino de cuánto. I've got my extra vote. Esa noche, quemamos el papel en el fregadero, viendo cómo cada letra se ennegrecía, se retorcía y se convertía en cenizas. No porque quisiéramos borrar la evidencia, al contrario, le sacamos una foto y la guardamos en una carpeta aparte, pero no queríamos conservarla físicamente. No queríamos dejarla tirada por la casa, como un recordatorio de que ella estuvo aquí. 2 días después, nos mudamos de nuevo. Más lejos, más pequeño, menos evidente. Empecé a comprender. La seguridad, a veces, no es un lugar. Es una distancia que obligas a los demás a aceptar. Vamos a terapia. No fue una sesión, ni 2, sino un viaje. Me senté frente a un desconocido, contándole la historia que les acabo de contar, pero esta vez no para atraer visitas ni despertar curiosidad, sino para ver cómo, después de todo, había cambiado. Ella, la terapeuta, no utilizó la palabra loca. Utilizó palabras que al principio me parecieron frías, pero que gradualmente encontré liberadoras. Disociación, proyección, fijación, trastorno de pérdida. Dijo algo que siempre recordaré. No todo el dolor te pertenece. Tienes derecho a dejarlo ir. Me di cuenta de que durante un año no solo había temido que me quitaran a mi hijo, sino que también había cargado con el dolor de perder a su hijo y me sentía responsable de hacerle las cosas más fáciles. Había intentado ser amiga, hermana, consejera, cuando el único papel que debía desempeñar en ese momento era el de madre. Mi marido también estaba en terapia. Por primera vez, lo oí hablar más que nunca en el sofá. Habló de la impotencia que sentía al presenciarlo todo y de no haber podido hablar antes por miedo a que no le creyera. De la culpa que sentía porque ella había recogido detalles de su carrera, sus palabras, su información médica, y los había integrado en su relato delirante. Aprendemos a distinguir entre aquello de lo que podemos responsabilizarnos y lo que se debe a la patología y las decisiones de otras personas. El silencio duró unos meses, el tiempo suficiente para que empezáramos a relajarnos un poco. Poco a poco fui abriendo las cortinas durante el día. Me atreví a llevar a mi hijo al parque cerca de casa, a sentarme en un rincón tranquilo y a dejar que mirara los árboles, los pájaros. Dejé de revisar las cámaras de seguridad cada mañana, aunque nunca las apagué. Un día lluvioso, cuando el bebé tenía casi 3 meses, mi marido fue al supermercado. Al regresar, su rostro estaba tan tranquilo que supe que algo andaba mal. Puso la bolsa sobre la mesa y sacó del bolsillo un trozo de papel mojado, doblado apresuradamente. Lo encontré en el parabrisas del coche. En el papel solo había una frase, escrita a mano, suave y temblorosa. Ella te amará, lo sabes, sin nombre, sin tratamiento. Pero la forma en que la palabra está escrita en letra pequeña y cursiva, y la forma en que se alarga el último trazo de la palabra Biet, no necesito ninguna comparación. Esta vez no temblé. Sentí algo distinto. El cansancio se había transformado en una extraña forma de determinación. No se detuvo porque la sujetaran, dije. Simplemente cambió de estrategia. Le sacamos una foto al papel y la añadimos a la carpeta de pruebas. Después lo hice pedazos y los tiré yo misma al inodoro. No para olvidar, sino para enviarme un mensaje silencioso a mí misma. Ya no participo en tu historia. Acordamos que si algún día incumplía alguna de las condiciones legales del tratamiento, si se acercaba a nuestra casa, al colegio de nuestros hijos, a nuestro trabajo, lo denunciaríamos inmediatamente a nuestros abogados, a la policía, sin más dilación, sin más peleas. La vida, de alguna manera extraña, continúa. Dio su primer voltereta sobre una vieja alfombra, justo en medio del salón. Odiaba usar calcetines y prefería el ventilador de techo a cualquier juguete. Sonreía al oír el español chapurreado de su padre, como una extraña música para sus oídos. No tenía ni idea de que alguien había planeado cada detalle de su vida sin preguntarle. Una tarde, mientras el bebé dormía, mi marido preguntó, ¿crees que alguna vez parará?
Iba a responder probablemente sí para tranquilizarlo. Pero los últimos meses me han enseñado una cosa. Una respuesta agradable no siempre es necesaria. Me pregunto, dije lentamente. ¿Sabe ella que necesidad debe parar? Guardamos silencio. Había preguntas que no requerían respuesta, sino que nos recordaban que había cosas que escapaban a nuestro control. Las últimas noticias sobre ella no llegaron por carta, ni a través del parabrisas, ni mediante una llamada del hospital. Llegaron, como todos los rumores de estos días, a través de un pequeño enlace en un periódico enviado por un viejo amigo, con la siguiente frase: «¿Parece ser la persona de la que me hablaste?». El artículo era solo una breve historia en la sección de historias reales. Una mujer llegó a urgencias con una libreta, diciendo que no podía distinguir entre recuerdos y fantasías, que tenía una hija a la que le habían arrebatado al nacer, pero nadie le creía, que no quería hacer daño a nadie, simplemente no quería seguir viviendo así. Esta vez no la obligaron a quedarse, ella lo pidió. Ingresó al sistema voluntariamente, aceptando el seguimiento y el tratamiento a largo plazo. Sin nombre, sin foto, solo unas líneas, pero para mí fue como un punto final. Esa noche se lo conté a mi marido y le pregunté: «¿Crees que, en su mente, yo soy el malo?». Reflexionó un instante más de lo habitual. «Creo que, en su mente, nadie es malo. Ella es la víctima. Tú eres a quien le entregaron el niño que se suponía que era suyo. Yo soy el médico que rompió su promesa. El mundo es un sistema defectuoso que ella necesita arreglar. En una historia como esa, nadie es claramente malo. Ese es el problema». Esa noche, por primera vez, en lugar de solo recordar los gritos de «Ese es mi bebé», recordé otros momentos. Las dos sentadas en el suelo de la cocina comiendo pizza, su rostro enrojecido de ira porque su novio la había dejado, yo abrazándola. La tarde lluviosa en que trajo comida a mi casa cuando me enteré de que estaba embarazada. La mirada en sus ojos cuando escuchó el latido del corazón de mi bebé por primera vez. Me di cuenta de que lo que me había estado doliendo todo este tiempo no era solo el miedo a que me quitaran a mi hijo. Era el funeral de una amistad sin ataúd, sin obituario. La gente seguía viviendo en algún lugar, respirando en algún lugar, pero su parte en mi vida había muerto. Escribí una breve línea en mi diario. Fuiste un amigo, luego una sombra, luego un capítulo. Pero quien cerró el libro fui yo, no tú. Ahora, mientras les cuento esto, mi hija tiene casi 16 meses. No puede correr, se tropieza, se cae de nalgas y se ríe como si no le doliera nada. Le encanta escuchar la música en español que pone su papá, moviéndose al ritmo como si entendiera cada palabra. Solo sabe una cosa: cada vez que llora, alguien la alza en brazos. No un desconocido en el pasillo del hospital, sino nosotros. Tal vez algún día, cuando crezca, pregunte: ¿por qué te asusta que alguien te pida que le dejes cargar a tu bebé? ¿Por qué no tenemos muchas fotos de amigos que vinieron a casa cuando nació nuestro bebé? Tal vez le cuente una versión simplificada de esta historia. No para asustarlo, sino para que entienda una cosa. El amor no significa dejar que otra persona desaparezca de tu vida. ¿Y tú? Si fueras tú, en esa fiesta de bienvenida al bebé, entre los globos de colores pastel y el pastel de ya, casi llegamos, ¿a quién creerías? ¿A la intuición de tu silencioso esposo o a la sinceridad de la amiga que ha estado a tu lado durante 10 años? Cuando alguien empieza a copiar cada uno de tus pasos, cada decisión, cada sueño, ¿te parece tierno o una señal de alarma? Y si algún día tienes que elegir entre seguir siendo el bueno en la historia de otra persona o ser el cruel protector de tu propia familia, ¿qué elegirás? Ya sea que estés escuchando esta historia en Madrid, Barcelona, Buenos Aires o en una habitación pequeña, una cosa es muy similar. En todas las culturas hispanohablantes, la familia, los amigos y el nosotros son muy valorados. Pero a veces, para proteger de verdad ese nosotros, hay que ser valiente y decir: hasta aquí llegamos. Si lo cruzas, se acabó. Si alguna vez has experimentado este tipo de invasión por parte de una expareja, un familiar o un amigo demasiado cercano, comparte tu historia. No para revivir el dolor, sino para que quienes se sienten confundidos sepan que no están locos ni son hipersensibles. Están aprendiendo a reprimir un dolor que no les pertenece. Y si quieres escuchar más historias de psicología familiar como esta,
donde el amor, la obsesión y los límites se entrelazan. Quédate, suscríbete y avísame. ¿Qué papel crees que desempeña ella en esta historia? ¿Víctima de una enfermedad? ¿Un fantasma peligroso? ¿O ambas cosas a la vez? Tu respuesta podría ser un espejo que te permita reflexionar sobre las relaciones que te rodean hoy.